Ya. ¿Qué es lo que pasa cuando todavía no te has casado, compras tu departamento, tu casa, tomas una hipoteca y te casas al poco tiempo y las cuotas de esa hipoteca las estás pagando con la plata del trabajo y estás bajo un régimen de sociedades gananciales? Ese inmueble que compraste antes del matrimonio y que pagas dentro del matrimonio hoy, ¿es un bien propio? ¿Es un bien social? ¿Cómo es la regla? ¿Cómo se juega ahí? Excelente, mira, la cosa es bastante sencilla, no obstante que realmente son casos complejos. Hay una regla en nuestro código que es la época de adquisición. Los bienes que tú adquieres antes del matrimonio son propios. Ahora, ¿qué se entiende adquirir antes del matrimonio? Las normas de adquisición de derechos reales. Entonces, si estamos hablando de un inmueble, si el consenso se dio antes del matrimonio, entonces es un bien propio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre con lo que se está pagando para cancelar el crédito hipotecario? Entiendo que se está pagando durante el matrimonio. Exacto. Entonces ahí surge lo que se llama el reembolso. Se ha tomado fondos de origen social para establecer que un bien va a ser propio de quien lo adquirió antes de casarse. Esta persona tiene que reembolsar todo ese fondo tomado para hacer un equilibrio patrimonial. De tal manera entonces que su patrimonio, que se va a quedar como el bien como propio, no se vea, digamos, beneficiado a expensas del patrimonio social. Entonces tiene que hacer un reembolso. ¿Cuándo ocurre el reembolso? Al momento de la liquidación de las sociedades gananciales. Esa sería la respuesta al caso que me planteas. Ahora, y ahí viene un tema, y que también hay que aclararlo. Tú cuando compras el inmueble lo compras a valor 1, y mientras lo estás pagando, el inmueble se revalúa a valor 2. Pero mañana cuando liquidas, el inmueble va a estar a valor 5, más no así el dinero que pusiste. ¿Cómo liquidas ese valor del dinero? Ah, ok, ya. Entonces tenemos el tema de la liquidación. Digamos, previamente, como tú sabes, en la liquidación la sociedad tiene que hacer un inventario de activo y pasivo. ¿De acuerdo? Entonces ahí se va a reflejar el tema del bien adquirido como propio, el monto de la hipoteca, sus intereses seguramente, para hablarme del tema de actualización y el procedimiento propiamente de liquidación. O sea, ahí hay que comenzar a pagar las deudas sociales, viene el reintegro de los bienes propios y entonces viene recién ahí la repartición. En ese momento viene el cálculo del reembolso. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué valor se toma para efecto del reembolso? Te tengo que decir que el valor es en el momento del reembolso. ¿Y el interés que corre o no corre un interés por ese reembolso? No, por supuesto, ¿no? Ese es un tema de actualización, ¿ok? Es más, está planteado en el plan de pagos de la hipoteca, ya está incorporado en las cuotas el tema del interés. Consecuentemente, tú has estado pagando cada cuota en el monto fijado del crédito hipotecario, que comprende capital e intereses y seguramente otros conceptos adicionales, comisiones, qué sé yo. Entonces, finalmente todo ese monto es el que tienes que reembolsar, porque efectivamente lo has tomado. O sea, ahí, digamos, en el caso que me estás hablando específicamente, creo yo que dado que viene con información bancaria, con un plan de pagos, es bastante claro lo que tienes que reembolsar en su momento, ¿no? Ya tienes que incorporar. Pero terminé de pagar la hipoteca en el año 10 de matrimonio y yo me divorcio en el año 20. Ya. Este dinero sigue devengando intereses entre el 10 y el 20. ¿Cómo haces al momento de liquidar? ¿O quedó ahí? Ya. No. A ver, definitivamente tú estás con una deuda frente a la masa, ¿no es cierto?, del patrimonio social del cual tienes tú que reintegrar. Por tanto, quedamos claramente cuál es el capital a reintegrar. En el momento que cancelé la hipoteca, quedó marcado el fondo que tengo que reintegrar. ¿De acuerdo? Ahora, la cuestión es, ¿debo hacerlo con intereses para actualizarlo porque finalmente es esto? La respuesta es positiva, ¿no? O sea, acá estaríamos en una relación, claro, muy complicado decirlo en el ámbito familiar, pero es una relación acreedor-deudor. O sea, hay un acreedor que es el Fondo Social que está reclamando su reembolso, y hay un deudor que tiene como bien propio un bien. Claro, tú dirás, oye, pero está reembolsando con intereses generados, pero también te permite que el inmueble también se ha revalorizado. Entonces estábamos en una clara idea de compensaciones de una con el otro, ¿no? Entonces ese es el procedimiento, de la forma de hacerlo. Ahora, y una pregunta, Alex. La convivencia determina que luego de 2 años de una persona convive, se presume que hay gananciales, ¿no es cierto? Correcto. Y si yo quiero tener separación de patrimonios en la convivencia, ¿cómo funciona? Ah, mira, ese es un tema bien interesante. Al margen de que ya el tribunal registral ha sentado el principio de que eso no es procedente, es bueno precisarlo, porque no es procedente. Es decir, en pocas palabras, los convivientes no pueden optar, o mejor dicho, no pueden reemplazar, sustituir su régimen por el de separación de patrimonios. O sea, ¿por qué? Porque en el artículo 5 de la Constitución se precisa que el régimen de los convivientes es único y forzoso. ¿Cuál es? El de comunidad de bienes. A diferencia de los cónyuges, donde no hay norma constitucional que te diga cuál es el régimen de ellos y por tanto el legislador tiene la libertad
de regular uno, dos o más regímenes patrimoniales, actualmente dos, pero si tengo dos tengo la posibilidad de cambiar uno por el otro. Aquí la norma constitucional me dijo que tengo uno. Por lo tanto, si tengo único, no puedo hacer ningún cambio. Es más gravoso hoy día ser conviviente que estar casado. Acuérdate que en la norma constitucional se plantea la tesis de promover el matrimonio frente a la unión estable. Este es un mecanismo de promoción, pues, ¿no? Por o sea, eso te si digo, tú quieres convivir, no te queda más que aceptar el régimen de comunidad y bienes al cual se va aplicando una sociedad ganancial, no tienes otra opción. Ahora, si te gusta el régimen de separación de patrimonio, sabes que cásate, promoviéndolo, ¿no? sí, claro. O sea, el tema ahora se ha vuelto más sencillo estar casado para efectos de regular cómo me reparto mi dinero. Sí, claro. Y acá, en Estados Unidos se da mucho la regulación a nivel de esponsales. Ajá, en el claro. Perú esa no es una práctica implementada. Pero es factible que yo regule cómo mañana me voy a indemnizar si es que hay un problema de infidelidad, un evento escandaloso, cómo nos vamos a repartir el tema del dinero, en fin, ¿puedo regular eso de los esponsales hoy día? Mira, lo que se puede hacer dentro del tema que está reconocido en nuestro Código Civil es primero, antes de casarme, elegir el régimen patrimonial. Pero no solamente elegir el régimen patrimonial, podría también establecer un régimen, digamos, un inventario de los bienes propios que estoy llevando al matrimonio. Entonces ahí también queda el reflejo. Podría establecer un régimen de poderes, de facultades para que uno u otro cónyuge se asista cuando no está presente por algún motivo, o simplemente para que administre el patrimonio social por un tema de confianza, ¿no? Todo eso podríamos regularlo en pocas palabras. O sea, las relaciones patrimoniales dentro de lo que conocemos pueden hacerlo. Pero prever situaciones, sea de indemnizaciones pactadas a futuro por daños que aún no existen pero que podrían suceder, o inclusive la idea de eximir responsabilidad, que también es una opción. O sea, si no se da tal cosa, o sea, que quedo exento de responsabilidad y no me reclama más nada, ¿no? Definitivamente en el contexto del matrimonio, dado que el fin declarado para nosotros es hacer vida común, y eso supone pues todo el cumplimiento de los deberes conyugales, una connotación principalmente de índole personal, un pacto de esta naturaleza no sería acorde con el fin del matrimonio, ¿no? Estaríamos estableciendo, por lo menos en la visión nuestra, ¿no es cierto? El sistema anglosajón te responde a una visión muy diferente, pero en la visión nuestra esta situación supondría un pactos ilícitos contra el fin, ¿no es cierto? En la medida de que no estaríamos ahí, sino celebrando matrimonios un poco interesados en cuestiones económicas, consideraciones futuras, que a la larga lo que van a hacer es perturbar el normal desarrollo de una relación matrimonial que tiene que cumplir con ese fin, que es hacer vida común, ¿no? A mí este tema de los fines del matrimonio siempre me llama la atención porque siempre hemos estado pensando en una sociedad monógama, ¿no es cierto? Sin embargo, hay sociedades polígamas. Claro. ¿Y cómo? Cuando tú traes, por ejemplo, un árabe viene acá con sus 3 mujeres y se casa en el Perú y ha tenido un matrimonio bajo las normas del Corán o las que correspondan de su país, ¿cómo se entiende? ¿Y hay bigamia? ¿Qué hay ahí? Mira, hay un ejemplo cercano a nosotros, ¿no? El amigo Badani. Que es un caso interesante con Badani, porque de los alimentos, aquí le tiene que dar alimento a Badani. Claro, ellos internamente se tratan como familia, ¿no? En varias oportunidades lo ha declarado este señor a los medios, ¿no? Pero resulta interesante ese análisis que está planteando, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Y es que, claro, si nosotros nos basamos en el principio de la monogamia, veremos a sostener entonces que ese tipo de relaciones no sean acorde con el matrimonio, concepto que forma parte del orden público y por tanto no pueden reclamar ninguna consideración. Si viene el amigo musulmán o árabe por aquí con sus consideraciones, podría no tomarse esa situación. Sin embargo, hay que decir que este tipo de familias que las llaman familias poliafectivas, ¿no? Y que nosotros las denominamos como poligamias, ¿no? Pero realmente en un enfoque de familia son denominadas familias poliafectivas, no es que no merecen ninguna consideración. O sea, primero partamos de la idea de que la monogamia es un principio, ¿no es cierto?, general, pero ningún principio es absoluto y hay que establecer justamente límites, sobre todo cuando el principio en su aplicación genera la vulneración de derechos fundamentales de las personas que están en esa relación. Entonces no podemos cerrar los ojos a estas realidades y simplemente decir ahí no existe nada, porque es contrario a nuestra normatividad, ¿de acuerdo? Entonces, en esa visión tenemos que dar una perspectiva, no de familia propiamente dicha, sino de protección de derechos. Porque como bien planteas, oye, hay un señor que está manteniendo a 6 mujeres a la vez, y de pronto ese señor... Creo que son 8, Creo que son 8, ¿no? Pero imagínate pues, que este señor que de pronto entiende su origen, porque él lo declaró en los medios, él venía de una idea de monogamia, de una religión que practicaba la monogamia, y de pronto puede decir, en base a su libertad de cultos, cambiar a una religión que entiendo participa en la poligamia,
Imagínate entonces que después decide pues, regresar a la monogamia y se desentiende siendo Claro. 8 de 7 y queda una. ¿No es cierto? Que dice que esta para mí es la que debe ser, ¿no? O sea, después de varios años he entendido que esta es la que debe ser, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, consideramos que ahí, bajo el enfoque de protección de derechos, definitivamente hay que participar de dos cosas. Seguramente en este tipo de convivencia poliafectiva ha habido bienes que se han adquirido y en mi opinión todas ellas deben ser partícipes de todas sus integrantes. Todas. ¿Quién hereda? Así es. En mi opinión, la cuota conyugal debería ser repartida entre todas. No es que, o sea, si hay hijos, no es que sumen ellas como número más, sino que la cuota conyugal es una sola y señalaría en esa repartición, ¿no es cierto?, como si fuera una estirpe, a todas estas 8 repartiéndose la cuota conyugal. Y eso permitiría también entender que tenían derecho a peticionar alimentos, ¿no? Y todo esto es un enfoque únicamente de protección de derechos. O sea, el ánimo no es por si acaso promover la poligamia, No. sino proteger derechos. ¿De acuerdo? No, claro, porque son situaciones con que eso, se dan. así es, mantenemos la monogamia como principio, pero lo entendemos como que no es absoluto, ¿no? ¿Y qué tiene que decir? Y en el tema de las parejas del mismo sexo, Alex, entiendo que está prohibida la adopción, sin embargo pueden tener hijos. ¿No es cierto? Así, O sea, claro, con una técnica de protección humana asistida. total, o sea, la hermana de uno puede embarazarse del otro si es que es una pareja de hombres o viceversa si es una pareja de mujeres. En fin, al final la pareja del mismo sexo puede llegar a tener un hijo. ¿Qué pasa si uno de ellos se desentiende de esta familia que no es un régimen de convivencia legal ni es un régimen de matrimonio y se manda a mudar, pero es el que tenía el dinero? Y él no es el que tiene el lazo genético con el niño. ¿Ok? Ha sido la pareja, digamos, pasiva acá, cuyo hermano donó el material y inseminó, imagínate que son 2 mujeres, a la pareja mujer. ¿Qué sucede con esta señora que era la que trabajaba, la que mantenía el hogar y deja en desamparo a la madre y a quien fue su hijo hasta hace un día? ¿Debe alimentos o no debe alimentos? Mira, responder esa pregunta, dado que estamos hablando del deber alimentario, supone previamente comprender si existe o no familia en esa convivencia que me has descrito. Pero desde el punto de vista del TC, el tema de la familia no necesariamente implica un lazo consanguíneo, ¿no? Por supuesto. ¿Ok? O sea, el concepto de familia es diferente. Acá hablamos de un tema ya de alimentario y no sé si hereditario, ¿no? Ya. No, pero digo, es decir, que si quiero ubicar el tema de alimentos, un requisito, aparte de la capacidad económica y la necesidad, es que exista una obligación legal que le imponga. Entonces acá habría una obligación legal que le imponga. Para poder determinar si hay una obligación legal que le imponga, previamente tenemos que definir si esta convivencia constituye una familia. Desde ya te adelanto y te preciso que sí constituye una familia, ¿no? Comenzamos un poco a teorizar acerca del tema, ¿no? Mira, varias consideraciones para entender que sí constituye una familia la convivencia homoafectiva. Y como consecuencia, si como constituye una familia, todos los deberes conyugales se dan. Los familiares también, entre ellos el tema alimentario. Eso va a facilitar entender que sí podía reclamar alimentos y todo lo que corresponde, y el tema de herencia, etc. Pero para poder dar primero hay que entender que constituye una familia, ¿no? Hace un momento hablamos de la familia poliafectiva. Claro. Entonces estamos hablando acá de la familia homoafectiva. Primera cuestión, en nuestra Constitución se hace referencia al principio de protección de la familia, ¿de acuerdo? Y por otro lado está el principio de promoción del matrimonio que hemos mencionado, lo cual evidencia entonces que la familia no nace solamente del matrimonio, sino que reconoce otro tipo de uniones que pueden generar una familia. Alude en la Constitución a la convivencia, a la unión estable, por lo tanto es otro tipo de familia. Y en la interpretación que, por ejemplo, ya que ha citado el TC, hace referencia también, además de la familia matrimonial, de la familia que surge de unión estable, también alude a la familia ensamblada o reconstituida y la familia monoparental. La característica de estos 4 tipos de familia que ha reconocido el Tribunal Constitucional es bastante conocida. Se trata de convivencias de parejas heterosexuales, todas. ¿De acuerdo? Entonces, la primera consideración es que a partir del propio reconocimiento que hace el Tribunal Constitucional del principio de protección de familia, subyace un subprincipio. Ese es un principio de pluralismo familiar, en el sentido de poder dar cabida a diversos tipos de familia que abre la puerta, digamos. Así es. La interpretación del Tribunal Constitucional hasta el momento no puede ser considerada de ninguna manera una interpretación sesgada, cerrada, limitada. Es simplemente el avance interpretativo hasta el cual ha realizado. Ahora, si el tribunal quisiera ahondar en el tema, considero que existen argumentos claramente para entender que tenemos las bases constitucionales receptivas de la familia homoafectiva. ¿Cuáles son? Primero, el Protocolo de San Salvador, el protocolo complementario a la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos en materia civil, económica y social, en cuyo artículo 15 se reconoce el derecho de toda persona a constituir una familia.
Entonces, si entendemos claramente que el homosexual es persona, como cualquier persona, tendría derecho a ejercer esta cuestión de constituir una familia. Luego tú tienes el artículo 37, numeral 1 de nuestro Código Procesal Constitucional, que forma parte del bloque de constitucionalidad según el tribunal, en el que ha indicado, ha identificado como un elemento de no diferenciación a la orientación sexual, para efectos del amparo, protegiendo la igualdad y la no discriminación. Entonces, el ejercicio de este derecho a constituir una familia debe realizarse sin discriminación por razón de orientación sexual. Luego se entiende entonces por qué los homosexuales pueden constituir una familia. Y ahí tocas un tema, Alex. En los poliafectivos, en los homoafectivos, ¿tendrían derecho a acceder a una institución como el matrimonio? O sea, yo sé que es una pregunta complicadísima, ¿no? Una pregunta de mucho debate. Pero yo ya veo más o menos por dónde vas, que es de alguna manera la composición comparto. Yo creo que es un tema de libertad, de dignidad de la persona y no entiendo el bloque. Mi respuesta es positiva a lo que planteas. Es decir, si entendemos que hay una familia homoafectiva, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos como cualquier familia heterosexual, su base de constitución. Entonces yo tengo la idea muy clara. Los convivientes homoafectivos, los homosexuales, como lo quieras llamar, pueden contraer matrimonio, establecer una unión estable o permanecer solos, al igual que los heterosexuales. No veo yo razones para negárselo. Ahora, el concepto de matrimonio, en cuanto al tema de la heterosexualidad, es bastante discutido hoy. Y viene el tema todo de la interpretación de un tratado de derechos humanos. ¿Cuál es? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que declara el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y fundar la familia. En esa frase, derecho del hombre y de la mujer, literal, todo el mundo ha interpretado que ahí está la monogamia y la heterosexualidad. Pero esta misma norma ha sido interpretada por los países que también son suscriptores del pacto, y muchos de la Comunidad Europea, y en el caso nuestro, países amigos como Argentina, Uruguay, Paraguay, que ya tienen norma. Chile, que está aprobando su convenio, su matrimonio igualitario, tiene Chile matrimonio igualitario, ¿cómo avanzado radicalmente del año 2005, porque hasta el año 2005 no reconocían el divorcio. Claro, tenían que anularlo. Han cambiado y nos han superado muchas cosas. Por vía de interpretación constitucional, el caso Brasil, el caso Colombia, el caso Ecuador, son bastante notorios. Entonces tenemos países de esta orbe, el lado Mercosur, que tienen ya una interpretación muy clara en cuanto al matrimonio. E interpretan la misma norma del pacto. Y es que si tú vuelves a leer el pacto, cuando dice derecho del hombre y de la mujer, no se dice allí, no se puede leer que es un derecho del hombre con o entre la mujer. O sea, es un derecho de relación del hombre y de la mujer, con lo cual entonces se concluye que puede ser un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, o un hombre con una mujer. En esa apertura es que entonces se entiende finalmente que el concepto de matrimonio es un concepto cultural. No es un concepto de derecho natural, es creación humana con todo este ritualismo. Por tanto, cambiando el concepto cultural, cambias las cosas. Antes entendía matrimonio heterosexual y monogámico, o lo entiendes matrimonio homosexual y heterosexual y monogámico. No hay ninguna cuestión más que cambiar, ¿no? Ahora dime una cosa, Alex. En una sociedad como la nuestra, en que yo no sé si tú tienes la estadística, ¿cuántos separados se divorcian hoy día? En nuestra realidad. O sea, yo creo que más hay gente separada que divorciada. ¿No es cierto? La conclusión que creo que deberíamos llegar. La gente no termina de hacer su trámite. ¿Lo preguntas para efectos del tema del matrimonio homosexual? No. En general. Te pregunto ahorita para hacerte otra pregunta. Ya. Ok, mira. Primero partamos de la tesis de que el derecho a contraer matrimonio supone libertad. Por lo tanto, tú puedes casarte como no casarte. Y al no casarte, tú puedes optar por convivir o estar solo. Imagínate. ¿Por qué te lo digo? Porque existen en el mercado empresas que se están dedicando al catering de matrimonios. Es decir, te están dando toda la información para celebrar todo un matrimonio como Dios manda. Y tú solamente tienes que hacer como lo quieres, y ellos se encargan de hacer todo. Diariamente, ellos están celebrando 600 matrimonios. Claro, yo me imagino que esos 600 habrá otros tantos en porcentaje que terminarán en separaciones o terminarán en divorcio. Lo que ocurre en el medio, y el porcentaje, según la estadística, el último censo de población evidencia lo que tú me estás diciendo. Efectivamente, hay un índice importante de divorcios, hay un índice importante de separaciones, pero también es cierto que hay un índice importante de casados y hay un índice más alto todavía de convivientes. Y ahí va el tema, ¿no? Yo, por lo menos es lo que yo percibo, que hay mucha gente conviviendo y que está casada, separada evidentemente de su primer matrimonio, de la primer cónyuge, pero que hoy día, por los motivos que sean, no regularizó su divorcio y convive y tiene otra familia, y probablemente quien fue su cónyuge también hace lo mismo. Me parece que es una realidad peruana. Entonces ahí se arma una distorsión y un sinnúmero de problemas. Desde cómo haces con la presunción de paternidad en un conviviente casado.
en quién te hereda, en que si le des alimentos al anterior, en que el dinero que estás utilizando, que es del matrimonio, lo estás utilizando en mantener una nueva familia con tu conviviente, que no es tu conviviente, bajo el amparo legal. ¿Cómo funciona ese abanico y la realidad que ha superado todo este problema? Mira, siempre entre la perspectiva de familia, el caso que tú planteas alude a otro tipo de familia, ¿no? Esa manera la familia poliafectiva, la familia homoafectiva, y estas familias se denominan familias simultáneas. Familias simultáneas, ese es el nombre de la simultánea. ¿De acuerdo? Entonces esta simultaneidad es bien interesante, ¿no? Primero, digamos lo siguiente, la simultaneidad no es ajena al derecho peruano. No. Hay mucha gente que piensa que esta es una novedad. No. Está regulada para el tema del matrimonio. Específicamente en el artículo 325 se aprecia, ¿no? Este artículo más o menos en forma literal dice: cuando haya que liquidar simultáneamente dos o más sociedades gananciales celebradas por una misma persona que contrajo matrimonio con otras tantas, entonces dice que esa liquidación, de este caso, se va a hacer en proporción al tiempo de duración de cada sociedad. Mira, pienso que la forma de resolver el problema es estableciendo claramente que los hijos no son un trofeo. Es decir, en pocas palabras, descongestionando ese punto, precisando que ese no debe ser una cuestión a debate, a discusión, estableciendo que ya no es un tema controversial. ¿Y cómo hacerlo? Es lo que planteas en la pregunta. En mi opinión, en casos así, donde la cosa es bastante cargada y conflictiva, y donde los hijos están de por medio asumiendo culpas que no tienen por qué hacerlo, la manera en que debe establecer el Poder Judicial es imponiendo una tenencia compartida. El tema de la tenencia compartida Así es todo... imponiendo, pero mira, escúchamelo bien, ¿eh? O sea, acá no es que las partes lo han pedido o uno lo ha solicitado. Nadie lo ha pedido. Pero imagínate ese caso en que fue sonado, en que uno de los padres se fue a una provincia, se llevó a la niña o al niño, no recuerdo, y se desapareció. No. Desapareció. La madre, después de meses, imagínate una madre sin el niño en ese momento, lo recupera por una orden judicial. ¿Qué posibilidad tienes tú de por lo menos hacer una visita? Porque el nivel de desconfianza de la madre de que vuelva a desaparecer es ya de miedo. Claro, pero el enfoque tiene que ser desde el punto de vista del niño, del caso. Porque, ok, de acuerdo, ese es el temor de cualquier padre, un antecedente así. Pero también es cierto que la niña no tiene por qué perder el contacto con. Por eso es que en esos casos se plantean visitas supervisadas en el mismo despacho del juzgado. Claro, no es un ambiente adecuado, pero dado el antecedente, tenemos que también evitar la situación que se repita y volver a mover el aparato judicial. Entonces ahí viene el tema de este recurso, ¿no? ¿Y cómo juegan acá los familiares? O sea, imagínate dos padres que ya perdieron totalmente la cordura respecto al tratamiento del chico. ¿Qué pasa con el abuelo? ¿Tiene alguna posibilidad de intervenir? ¿O con el tío? O en fin, el consejo de familia. Fíjate, muchas veces ocurren casos como el que tú planteas, donde se llega al convencimiento por las pruebas actuadas, evaluaciones psicológicas, entrevistas, vistas sociales, etcétera, que los dos padres no están en condiciones de asumir adecuadamente la patria potestad. Por tanto, en esos casos, no solamente porque hay normas en el Código de los Niños Habitantes y en el Código Civil que lo establece, sino sobre todo por la Convención, que permite referirme a la familia extendida, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo buscar a los abuelos, a los tíos, como tú planteas, que se hagan cargo de estos menores en la medida que estos padres no lo pueden hacer en ese momento. Pero la decisión no pasa solamente por encargarle a los abuelos, en el ejemplo, a los nietos, sino que estos padres tienen que volver a asumir su rol. Entonces ellos tienen que pasar por todo un tratamiento que permita, luego prueba evidencia, prueba comprobación de que ya superaron su problema, volver a asumir el asunto, pero correctamente, ¿no? Entonces, es todo un tema porque nosotros nos estamos enfocando en estos procesos solamente en la decisión del momento. Es decir, pasan con el abuelo. Pero no nos preocupamos en el devenir del futuro, que es que estos padres no pueden quedar, o sea, no pueden quedarse así nomás. O sea, ¿y qué pasó con ellos? Ellos tienen que asumir lo suyo. La obligación alimentar se va a asegurar solamente con una sentencia que va a decir pensión de alimentos. Pero no es solamente el tema, ¿no? El tema de la crianza es un tema que incumbe directamente. Por eso, en nuestro medio nos olvidamos de este punto y ni lo decidimos.